Hola, buenos días. Leamos este pasaje que se llama Jesús ante Pilato. Este pasaje va desde Juan capítulo 18, versículo 28, hasta Juan capítulo 19, versículo 16. Entonces lo que vamos a hacer es que hoy vamos a leer todo lo que corresponde al capítulo 18 y ahí terminamos el capítulo 18. Y el lunes leeremos la segunda parte de este pasaje que corresponde a Juan capítulo 19 del versículo 1 al 16. Leamos entonces Juan 18 versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Bueno, recuerda lo que hemos leído hasta ahora. Recuerda que Jesús se fue con sus discípulos al monte de los olivos, más específicamente al huerto de Getsemaní. Y allí llegó Judas con soldados romanos que arrestaron al Señor Jesús. Luego lo llevaron atado a casa de Anás. Anás lo envió atado a casa de Caifás. Y ahora lo llevan de casa de Caifás al pretorio. El pretorio era donde vivía ya fuera el general del ejército o el gobernador o la autoridad romana de esa ciudad o de esa nación. A eso le decían el pretorio. Y en todo esto el Señor Jesús va atado y los soldados lo golpean, como ya hemos leído. Además de que le levantan falsos testigos y bueno, todo lo que ya hemos leído. Mira, aquí dice, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Si de pronto no sabes qué es la Pascua, te dejo el link en la cajita de descripción. Si no has visto esos videos de la Pascua, por favor míralos porque son pieza clave y fundamental durante la muerte del Señor Jesucristo, para que entiendas por qué Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y durante esa fiesta de la Pascua, el Señor Dios había dado instrucciones muy específicas que los judíos procuraban cumplir, como por ejemplo, que no comieran nada con levadura o que ni siquiera en las casas de ellos se hallara levadura. Y es por esta razón, entre otras, que los judíos no entraron al pretorio para no contaminarse. No sea que en el pretorio de pronto hubiera levadura y entonces ya no podrían comer la Pascua. Bueno, ahora leamos los versículos 29 y 30. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Dios mío, cuántas mentiras. Dijeron mintiendo, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Cuántas personas no son acusadas falsamente en nuestro mundo? Mientras que los verdaderos malhechores andan campantes como si nada. El mismo Hijo de Dios pasó por estas cosas, pero todo esto un día tendrá fin y nada quedará impune. Por eso, tú que me escuchas, si de pronto has cometido algo en contra de otros y no te has arrepentido, ahora es el momento de arrepentirte de verdad de corazón y pedirle perdón a Dios y enmendar tu camino, porque escrito está. Proverbios 19:5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Nadie escapará a los juicios de Dios si no se arrepiente.
Versículos 31 y 32. Entonces Pilato les dijo, dice al revés. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Los judíos, estando bajo la autoridad romana, no tenían permitido dar muerte a nadie. De lo contrario, infringirían la ley romana. Jesús sería crucificado y se cumpliría la escritura. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario. Él, siendo santo e inocente, fue hecho pecado por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Juan 12:32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús venció al pecado y a la muerte en la cruz del Calvario, liberándonos a nosotros de nuestro pecado, dándonos entrada al cielo, en donde está Cristo Jesús. Leamos ahora la conversación entre Pilato y Jesús. Versículos 33 al 36. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios es de los cielos y es muy diferente a todo lo que vemos hoy en día. Todo el pecado, injusticia, dolor, sufrimiento y todo eso es lo opuesto al reino de Dios. Y allá, al reino de los cielos, tenemos entrada tú y yo, no por nuestros propios méritos, sino por lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, todo aquel que es de Dios, oye la voz de Dios. Por eso tú y yo tenemos que rogar a Dios para que otros también lleguen a la verdad, para que acepten al Señor Jesús en su corazón y sus ojos y oídos y entendimiento sean abiertos y se salven. Aceptando al Señor Jesús en su corazón, se salven de la condenación eterna, del fuego eterno que nunca se apaga. Versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito.
Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Pero desafortunadamente no esperó la respuesta. Salió enseguida a hablarle al pueblo. Pilato tenía ahí frente a sus ojos al Señor Jesús, a la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Y siguió diciendo Pilato al pueblo, versículos 39 y 40. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al Rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Todo el pueblo pidió que soltaran a Barrabás, y Barrabás era culpable. Pero Jesús era y es inocente. Él es santo. Él nunca pecó. El pueblo gritando pidió que soltaran a Barrabás y mataran a Jesús. Marcos 15:7 dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Barrabás no solamente era ladrón, sino homicida. Y a este pidió el pueblo que liberaran y que mataran al santo e inocente, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pregunta: ¿la voz de la mayoría es la que tiene la razón? Si tú lees la Biblia detenidamente, te darás cuenta que es al contrario. La voz de la mayoría está equivocada. Por eso ten cuidado con lo que dice la mayoría, porque así como acá todos pidieron a gritos que soltaran a Barrabás, a un ladrón, y que crucificaran al Señor de la gloria, y estaban tan equivocados, asimismo el día de hoy, mes de junio del 2021, sigue siendo igual, no ha cambiado. Cuando la mayoría dice que lo que hay que hacer es esto y esto y esto, está equivocada, como lo ha sido siempre. No escuches la voz de la mayoría, escucha la voz de Dios. Y como dijo el Señor Jesús, y lo acabamos de leer, el que es de la verdad, oye la voz de Dios. ¿Y por qué la mayoría se equivoca? Marcos 15:11 dice, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Las multitudes se equivocan porque las autoridades políticas y religiosas manipulan la verdad. En el caso de Jesús fue por envidia. Marcos 15, versículos 9 y 10 dice, y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. En el caso de Jesús fue por envidia que las autoridades políticas y religiosas manipularon a las multitudes y las hicieron equivocarse. Y en nuestro tiempo actual es porque se está preparando todo para el gobierno mundial, el gobierno del anticristo. Por eso no creas a la voz de la mayoría, no creas a la voz de las autoridades políticas, religiosas, sanitarias y todo eso, porque como hemos leído, manipulan la verdad. Tú
obedece a la voz de Dios y aborrece toda obra de mentira. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios.